Isaac, ¿cómo estás? Buenos días. Empezando la semana, me da mucho gusto haberte visto y haber estado compartiendo muchas cosas bonitas entre nosotros. Y bueno, te animo y te desafío, Isaac, a que permanezcas en el Señor, que escuches su palabra, que estas pequeñas reflexiones bíblicas las atesores. Una, porque es la palabra de Dios. Dos, porque el Señor así lo puso en mi corazón como tu padre y que sé que es lo mejor para ti, Isaac. Me da gusto haberte visto y espero, Señor, que sea de bendición esta palabra que vamos a estudiar. Vamos a estudiar la carta a los Romanos, como lo platicamos. Veníamos en camino y decidimos que esto era lo que íbamos a estudiar tú y yo. Una carta, la primera carta del apóstol Pablo a diferentes lugares donde él fue enviado como apóstol. Ahorita lo vamos a ver en nuestra lectura. Y quiero decirte, Isaac, que como introducción quiero anticiparte que me voy a poner en este momento, voy a estudiar este libro, esta carta, junto con un manual que estudió y que pues por gracia de Dios llegó a mis manos, un manual de un misionero que se llamó Harold de Bilvis, un misionero norteamericano que llegó a México y bueno, que ya está con el Señor. Te quiero compartir, Isaac, que este manual que vamos a estudiar eh, habla versículo por versículo de una manera muy especial, un estudio profundo de la carta a los romanos por, por parte de este siervo de Dios, Harold de Bilvis. Y así comienza, Isaac, las cartas que se le llaman también cartas paulinas por el apóstol Pablo. Y así vamos a poder ver y conocer más de su ministerio y de las iglesias nacientes, las primeras iglesias, las iglesias primitivas, los primeros cristianos. Así es que va a ser de gran bendición, Isaac, el estudiar contigo esta carta y que su tema principal es el Evangelio de Dios. Es una carta importante porque habla de Cristo Jesús y las buenas nuevas de salvación. Es una carta que aproximadamente se escribió en el año 57, 58, 60 después de Cristo. El apóstol Pablo en su viaje misionero pues mandó esta carta a los hermanos que estaban en Roma y fue escrita durante la tercera visita del apóstol Pablo a esta ciudad. Vamos a leer en esta mañana versículo del 1 al 7. Te pido que lo leas, lo reflexiones. Yo te voy a leer 4 versículos. Son 7, yo te voy a leer 4 en este pequeño estudio. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Siervo, Isaac, viene de ser esclavo, un esclavo voluntario. Pablo se declara como esclavo voluntario de Jesucristo, llamado a ser apóstol, es decir, un enviado directo de Jesús y enseñado y capacitado por él, y que fue apartado, Pablo fue apartado para llevar el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación. Dice el versículo 2 que él, o sea Dios, había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Algo de lo que nos menciona nuestro hermano Harold de Bilvis es que
pues en la antigüedad no se conocía la iglesia como tal, no había iglesias, Isaac. La iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, y como Él no había llegado aún, ni se había manifestado a los hombres, pues en el Antiguo Testamento no se conocía como tal una iglesia, solamente era el pueblo de Dios, los únicos, los judíos, el pueblo elegido por Dios. Dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Y así nos habla que Jesucristo, dice, es del linaje de David, o sea, como príncipe, dice el pastor Harold de Bilbis, como príncipe fue manifestado. Ahorita vamos a ver rápido eso. Como príncipe fue manifestado, ya que en Lucas y en Mateo nos muestra que él proviene del linaje de David. Y después dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Esto quiere decir, Isaac, las buenas noticias son que Jesucristo venció la muerte. Y esas son las buenas nuevas, que fue declarado Hijo de Dios. Esa es la proclamación de todo cristiano, las buenas nuevas, que hubo un hombre llamado Jesús, que en su divinidad es también llamado Hijo de Dios. Es esta parte donde nosotros podemos anunciar que para nosotros los cristianos la muerte no tiene más potestad, no tiene poder sobre nosotros. Y dice el 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Dice, y por quien recibimos la gracia, dice el versículo 5. La gracia es ese favor inmerecido de haber sido hijos de Dios, como dice Primera de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 19, de que dice que somos hechos hijos de Dios. Es de esa manera, Isaac, donde nosotros debemos de ser conscientes que nosotros debemos de proclamar la voluntad de Dios. Y corrijo en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la gracia que Dios tiene para con nosotros. Hijo mío, te invito a que medites en estos versículos. Son 7, léelos, no son muchos. Medítalos el día de hoy, van a ser de gran bendición. Que Dios haga su voluntad en ti, mi hijo. Y eso me da paz a mí, saber que estás en manos de Dios. Que el Señor te bendiga.